Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Ricardo Molina, constituyente, presidente de la Comisión de Ecosocialismo de la Asamblea Nacional Constituyente, coordinador de organización del PSUV en Aragua. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación, como siempre. Es muy interesante que comencemos a hablar por un tema que preocupa a todos los venezolanos y es la tragedia de la situación económica que vivimos actualmente. La Asamblea Nacional el día de ayer difundía una información que elaboraba y desarrollaba la Comisión de Finanzas, donde se daba cuenta que la inflación en el país se registró en un 110.1% durante el mes de mayo, lo que representa una inflación acumulada de 1.995.2% en lo que va de 2018. Hay proyecciones del Fondo Monetario Internacional que hablan de un 13.000% a final de año. Sin duda alguna son cifras que dan cuenta de un proceso inflacionario histórico en nuestro país y que causa alarma y preocupación y sobre todo se refleja en la imposibilidad de las personas de comprar sus alimentos, la medicina y llevar una vida normal. ¿Qué actuaciones ha adelantado el Ejecutivo Nacional cuando una de sus ofertas electorales fue solucionar y revertir esta situación económica? Bueno, fíjate, lo primero que uno le viene a la mente ante esa posición de la Asamblea Nacional en desacato es por qué nunca se han pronunciado en contra de esa página nefasta que forma parte de la guerra económica y que ha tenido una participación muy importante en la destrucción del sistema económico nacional. Ellos nunca se han pronunciado sobre ese tema, es más, apoyan ese tema y han sido promotores para que esa referencia nefasta, repito, se fije como una referencia para todas y todos. Lamentablemente el sistema productivo nacional, el sistema comercial nacional en el sector privado ha adoptado de una manera suicida, en mi criterio, esa referencia. Y hemos visto cómo, producto de eso, muchos del sector privado que se han esforzado durante toda su vida se han descapitalizado, han tenido que cerrar negocios, han tenido que cambiar de ramo y todo por una distorsión en la tasa cambiaria a la que ellos nunca se han pronunciado para rechazar. Por otro lado, eso puede ser para ellos como un trofeo. El que haya esa cifra de inflación, según ellos, es parte del trabajo, de los resultados del trabajo de Julio Borges, de Antonio Ledesma y de todos estos señores apátridas, según mi visión, que han hecho por todo el mundo. Frieguen a Venezuela, en eso es que andan ellos. Y bueno, ahí está el producto. Sin embargo, el pueblo venezolano se ha mantenido estoicamente y seguimos avanzando. Ahora, ¿por qué hemos seguido avanzando, Endrina? Porque hay una política social muy clara, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, con mucho trabajo por parte de nuestro presidente Nicolás Maduro para garantizar que nosotros podamos cubrir las necesidades mínimas necesarias y que podamos sortear esta avalancha de ataques permanentes. De manera que es un trofeo para ellos, para Julio Borges y para Ledesma y para toda esta derecha súper fragmentada, pero que le hace mucho daño a la población. Nosotros insistimos en el llamado del presidente Nicolás Maduro para superar esta situación tan dura que tiene un componente extranjero muy importante. Estamos peleando contra el imperio más grande de la historia de la humanidad. Pero para superar eso, tenemos que ver como un proyecto nacional la necesidad de trabajar cada vez más organizados, de fortalecer nuestro aparato productivo, de depender menos de las importaciones, de demostrar de lo que somos capaces. En Venezuela hay capacidades infinitas de resolver problemas, pero venimos de un trance en el que nos acostumbramos a comprar todo. Ahora nos toca saber que con esas capacidades podemos producir lo que necesitamos. Y es un cambio de fondo, un cambio cultural, un cambio de visión, un cambio de sociedad. Y vamos a ver dentro de poco que todas estos ataques, estas amenazas, esta inclemencia del mundo financiero internacional, del imperio estadounidense y de la derecha venezolana
va a servir para que nuestro pueblo esté cada vez más fortalecido y sepamos de lo que somos capaces nosotros mismos. Molina, la próxima semana se cumple exactamente un mes de la reelección del presidente Nicolás Maduro. El presidente habría anunciado en su campaña que si resultaba reelecto, iba a ofrecer una respuesta a la situación económica. ¿Por qué se han demorado los anuncios en materia económica y qué se está esperando para hacer esos ajustes a las distorsiones en materia económica que existen hoy en el país? Fíjate, si yo fuera el presidente Nicolás Maduro te respondiera, pero no soy. El presidente tiene su estrategia. Es una estrategia extraordinaria. Digan lo que digan, en diciembre del año 2015 hubo una situación gravísima para el futuro del pueblo venezolano, solo que la desperdiciaron. ¿Y por qué hoy estamos aquí? Gracias a la estrategia que ha desarrollado el presidente Nicolás Maduro. Nosotros perdimos la mayoría calificada en la Asamblea Nacional en el año 2015. El 2016 pudo haber comenzado en el marco democrático con un anuncio extraordinario de la derecha venezolana. Vamos a continuar en el marco constitucional y vamos a obligar a este gobierno tal y tal y tal, y hubieran desarrollado su política. Pero se fueron por el camino el camino extraño de la violencia, del desacato, del desconocimiento de la Constitución, y a Maduro le quedan 6 meses. Bueno, luego de esos 6 meses, el presidente Maduro nos condujo para ganar la mayoría, 19 gobernaciones, no es nada despreciable, ganar 305 alcaldías, ganar la Asamblea Nacional Constituyente, que para mí es un error terrible de la derecha venezolana no haber participado. Hubiera sido muy interesante tener en la Asamblea Nacional Constituyente visiones de derecha para contrastarlas, discutirlas y llegar a acuerdos allí en el campo del debate, de las ideas. Luego en las presidenciales volvimos a ganar. Todo eso es construcción de nuestro líder, del presidente Nicolás Maduro. Él tiene la estrategia, más nadie la tiene, porque sabe, las estrategias no se explican, se van desarrollando sobre la marcha. Lo único que nosotros estamos seguros es que quien está al frente de la revolución bolivariana chavista sabe lo que está haciendo, y nosotros estamos dispuestos a apoyarlo en los terrenos que sean y en las condiciones que sean. Así que al pueblo venezolano, yo sé que es difícil, yo sé que es complejo. Nosotros lo vivimos a diario, la complejidad de la arremetida inflacionaria desmedida, despiadada, pero nosotros tengamos fe que el presidente Nicolás Maduro en corto tiempo va a implementar todo un plan en el que nosotros vamos a comenzar a recuperar. Nadie vaya a creer que una vez que el presidente haga unos anuncios, los que fueren, en materia económica, en materia social, en la que sea, a la semana siguiente va a cambiar la situación. Esto es un tema de mediano plazo, donde solo con las orientaciones de nuestro líder y con la disposición al trabajo conjunto, a la visión de proyecto nacional, podremos salir. Nadie espere que venga otro a resolverle su problema. Los problemas los tenemos que resolver nosotros mismos. Ya superado este tema electoral que usted ha descrito, que se ha desarrollado en los últimos años, hay respuestas inmediatas que quieren los venezolanos, sobre todo en tema de alimentos, en el sector de salud, en el sector de servicios públicos. ¿Por dónde se debería comenzar y cómo sortear todas las dificultades de hoy en el medio de una geopolítica que muestra una situación bien compleja para Venezuela? Fíjate, yo creo que por donde está comenzando el presidente Nicolás Maduro es clave. El presidente ha dicho, ratificando las palabras del comandante Hugo Chávez, comuna o nada. Más poder para el pueblo organizado. Nosotros deberíamos pensar hoy, en la situación en que estamos, en la que hay un problema terrible de transporte, causado por la guerra económica. Nadie se puede olvidar de eso. Gracias a Julio Borges, gracias a Ledesma, gracias a la derecha venezolana, no se ha podido importar más cauchos. Es muy difícil importarlos. No se ha podido importar los insumos para producir las baterías, para mejorar la producción petrolera, etcétera. Nadie se puede olvidar de eso. Pero imaginemos, con todas las dificultades que tenemos, ¿qué tal funcionaría hoy el transporte colectivo en Venezuela si en vez de estar en manos de privados estuviera en manos de las comunas, estuviera en manos de las comunidades? Tenemos que dar el salto, y el presidente Maduro lo ha dicho: o confiamos en el pueblo organizado o no vamos a construir el socialismo bolivariano y chavista. Esa es una de las, a mi manera de ver, una de las
de los mensajes más acertados del presidente en esta nueva etapa. Tenemos que profundizar el socialismo. ¿Cómo se hace? Dándole mayor poder al pueblo. ¿Cómo se hace? Cada quien asumiendo su papel en su espacio y sabiendo que o producimos para resolver nuestros problemas o nadie va a venir a resolvernos. Usted ha hecho varias veces referencia a la palabra producción y se ha hablado bastante de la necesidad de reactivar el aparato productivo nacional. Queramos o no, seguimos siendo un país con un esquema monorrentista y hoy se reflejan en las informaciones productos de la OPEP que la caída de la producción de petróleo de Venezuela en este mes fue muy importante. ¿Qué es lo que está pasando en PDVSA y por dónde comenzar a reactivar la industria? Todos sabemos lo que ha venido ocurriendo en PDVSA desde hace años. Esto no es casual, es todo digamos, el resultado de una serie de acciones que durante el tiempo ahora estamos viendo los resultados de desmejorar el sistema productivo, de confundir a los trabajadores del sector, no sin antes, igual, siempre hay que decirlo, la influencia que tiene el trabajo que han venido haciendo desde fuera para destruir nuestra industria. No han podido ni podrán. Los trabajadores de PDVSA son trabajadores patriotas. Nosotros allí tenemos problemas, estamos seguros los vamos a resolver. Pero más allá del tema petrolero, que nosotros sabemos, tenemos que dejar la Venezuela rentista. Eso significa que tenemos que dejar de vivir solo y exclusivamente de los dólares generados por PDVSA. Pero no significa que vamos a dejar de tener esa fuente como una fuente de riqueza, la principal fuente de riqueza de nuestro país. ¿Qué sí significa? Que si los venezolanos necesitamos zapatos, tenemos que ser capaces de fabricarlos. Que si los venezolanos necesitamos comida, tenemos que ser capaces de producirla. Que si necesitamos fertilizantes, debemos ser capaces de fabricarlos aquí. Que la tecnología nacional se desarrolle y se ponga en práctica, no esperando tener unos dólares para ir a comprar una licencia, una patente donde fuera, sino explotando nuestras propias capacidades. Esa es la etapa que viene. Y esa es la etapa que más esperanza da, porque nosotros nos estamos demostrando que sí somos capaces de seguir adelante seguramente vamos a seguir dependiendo en muchas cosas del resto del mundo, pero también estamos seguros que vamos a seguir demostrando que somos capaces de ser autosustentables en muchas otras cosas. ¿Qué está haciendo la Asamblea Nacional Constituyente y qué queda para los próximos días? La Asamblea Nacional Constituyente tiene tres objetivos establecidos en la Constitución: generar leyes constituyentes, contribuir en la reforma del Estado y producir un nuevo proyecto de constitución. En esas tres áreas se ha venido trabajando. A veces la gente se confunde. Los constituyentes, las constituyentes no tenemos competencia en el Poder Ejecutivo, no somos Poder Ejecutivo. Entre todos los 540 somos el poder plenipotenciario, solo si estamos los 540 juntos como órgano, pero no tenemos la capacidad de allanar un local comercial, de mandar a cerrar un banco, de confiscar un autobús porque está explotando a los pasajeros. La Asamblea Nacional Constituyente no tiene esa potestad. ¿Qué sí tiene la Asamblea Nacional Constituyente? La obligación de orientar con los lineamientos del presidente Nicolás Maduro. Por ejemplo, el presidente fue clarísimo: 6 líneas de trabajo. Nosotros estamos trabajando en esas 6 líneas y el presidente nos ha pedido apoyo y tiene pleno apoyo para desarrollar esas 6 líneas. Y allí estamos trabajando. Ahora en esta etapa intensa de discusiones, todas las comisiones han ido aportando, producto de las asambleas populares, ha ido aportando a la Comisión Constitucional las propuestas que se han recogido. Y ahora, en esa etapa de sistematización, dentro de poco, seguramente unas semanas, se podrá comenzar a discutir esos contenidos y hasta dónde nosotros podremos llegar. Solo se dirá en las asambleas que tendremos que hacer en todo el territorio nacional, para que luego, teniendo el proyecto de constitución, salga a la consideración de nuestro pueblo. Ese es el trabajo que nos corresponde en la Asamblea Nacional Constituyente. Y además, apoyar al Ejecutivo Nacional, visto que no hay Asamblea Nacional porque está en desacato, para que pueda funcionar el gobierno nacional.
Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista Venevisión. Ricardo Molina, constituyente, presidente de la Comisión de Ecosocialismo de la Asamblea Nacional Constituyente, coordinador de organización del PSUV en Aragua. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, y gracias a ustedes también. Que tengan todos muy buenas tardes. Carielis.